Buenos días, buenas tardes. Profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Oiga, le digo muy sinceramente, he dudado de entrar a clase. Sí, le soy muy sincero. Hoy tuve que madrugar, pero bien madrugado, para hacer unas diligencias. Tuve que ir al colegio. Está un poquito lejos de donde vivo. Así que había que pararse a las 4 de la mañana para ir allá, estar a las 7 temprano. Tuve que dar clase allá también. Y llegué a las 12, por acá 12 ya. Y es como que el cuerpo me dice, vete a descansar, pero hay que dar matemática. Chala máquina, hay que dar matemática. A ver. Ajá. Nosotros hablamos, tenemos que hacer un recorderis bien bueno de lo que hemos dado, porque lo que son las secciones cónicas las hemos dado así como ahí. Eh, los círculos, bueno, sí lo dimos bien. La parábola normal, la elipse, ahí, y la hipérbola nos quedó faltando problemas, me recuerdo yo. Así que vamos a intentar trabajar lo que es la hipérbola un poco. Y hablar también un poco sobre la compañera Jocelyn Montenegro. No puede asistir porque... Ok, perfecto, no hay problema. Así que... vamos a ver cómo va la cosa. Había quedado un problema de la hipérbole, me recuerdo yo. Así que en estos 30 minutos que nos quedan, hasta las 3 de la tarde, vamos a trabajar sobre la hipérbole. ¿Alguien se recuerda cuál era el problema que nos había quedado? Creo que lo había elegido de la práctica. ¿Lo tienen por ahí? Sí, profe, se lo dicto. Esperen, vamos para allá. Vamos a ver acá. La oscuridad. Es lo más difícil. Ajá. A ver, ¿quién era que me lo iba a dictar? Yo, profe. 5x cuadrado 5x cuadrado. menos 6y cuadrado. Fíjate que no he conectado bien. Pero... déjame que lo conecto acá bien. ¿Cómo le digo?
Hoy andábamos mochilero. 5x cuadrado Menos 6y cuadrado, menos 6y cuadrado menos 20x, menos 20x más 12y, más 12y menos 16 igual a 0. menos 16 Igual a igual 0. a 0. Ahí está. Muchas gracias, Milo. Muriéndose de la risa, pero muchas gracias. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que siempre, lo mismo que siempre hago en estas situaciones. Buscar, pues, y el proceso de agrupación. 5x cuadrado menos 20x menos, voy a sacar factor común menos. Bueno, no voy a poner más primero. Dejarlo ahí para que usted vea de dónde sale ese factor común. Y obviamente el 16 que pasa para el otro lado siempre pasa con el signo contrario. Ahora, sacamos 5x, me quedaría x menos 4, bueno, 5 nada más. X, 5x. X cuadrado menos 4x, porque si no, no podemos completar cuadrado. Y acá, era lo que le iba a decir mientras aceptamos a Juliano, saco factor común menos 6, de forma que cambia el signo del elemento que está en el medio. Y obviamente eso infiere al signo que está acá. Aquí completamos cuadrado. 2 al cuadrado, que sería igual a 4. Más 4. Acá también completamos cuadrado. Juliana Moreno presente. Menos 2y más 2. Más 1. 1, ahí está. Y del lado de acá me quedaría 16 más 20. Y aquí viene la pregunta. ¿Menos 6 o más 6? Cuando voy a anexar menos 6 o más 6. A ver, ¿qué me dice? Menos 6, exactamente. Influye el signo, aunque no lo parezca. Influye. Influye de suma importancia ese signo. Bien. Sería entonces 5. Vamos a ver. Que no me deja de mutearme. Dejes algo y entro. Ok, no se preocupe. X menos 2 al cuadrado menos 6 por y menos 1 al cuadrado igual a 30. Divido todo entre 30, todo entre 30, todo entre 30. Simplifico. Aquí me da 6, aquí me da 5 y aquí me da 1. Y aquí entonces tenemos nuestra ecuación. Acuérdate que esta es la ecuación general y esta es la ecuación normal. Algunos le dicen paramétrica también. Normal. Mi pregunta es, ¿esa parábola es horizontal o esa parábola es vertical? No sé, profe. Esa parábola es horizontal. Horizontal, profe, no. A ver. María Fernanda Sánchez Brook. Nada más el nombre. Esa parábola es horizontal. A ver quién fue la que me lo dijo. Yo, profe. Chapselín Rodríguez. ¿Cómo yo sé
Chapselin, cuando es horizontal y cómo yo sé cuando es vertical? Porque Y es negativo. Y es negativo. Ok. Se puede decir que la primera estructura que me queda me va a referenciar al eje real. O sea, la hipérbola, la función va a descansar, va a estar sobre ese primer eje, indistintamente del número que esté abajo. Recordemos que para la elipse sucedía que yo buscaba el número mayor y ese número mayor me generaba el eje mayor. Para este no va a ser así. Y eso cae en un principio de números complejos. Yo no sé si usted ha dado números complejos, en donde nos hablan más BI, coordenadas polares. Manito arriba si usted ha dado números complejos y coordenadas polares. Ahí está el compañero Archibald. ¿Cómo era? María Fernanda Sánchez Brooks. Levanta su mano. Sí, en los números complejos se generaba esto, que la primera estructura era de la parte real y la segunda estructura era de otra parte que tiene que ver con los números imaginarios. Recuérdate que un número imaginario es un número definido como esto. O sea, una parte que está en otra dimensión, en otras realidades, en otras estructuras sencillamente imaginarias por el eje humano. Y de ahí entonces que salgan cosas como las coordenadas polares. Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de trabajar coordenadas polares. Yo no entiendo por qué no este curso no tiene coordenadas polares, porque entrar en coordenadas polares, nos da la posibilidad de hacer análisis radiológicos de calidad. Buenísimo. Comentarles otra cosa. Vamos a ver el chat. Yaroslav Rivera presente. A ver si siente Yaroslav presidente. Ustedes finalizan este curso. El último día de clases normales es el 24 de septiembre, así que mediados de octubre son los semestrales y la semanita de vacaciones, ¿correcto? Sí, profe. Así debería Significa, ser. así debería ser, si Dios así lo permite. Significa entonces que de marzo hasta, no, perdón, de octubre hasta marzo, por ahí la cosa, es su segundo semestre, ¿correcto? ¿Confirmamos? Confirmamos. Ajá. Y entonces obviamente la noticia está en que ya me mandaron la disponibilidad docente para ellos le llaman tercer trimestre regular, lo que sería para usted su segundo semestre de la carrera como tal. Así que muy probablemente nos veamos las caras hasta marzo. Uy, aplauso, aplauso, aplauso. No tenemos vacaciones. Chala máquina. Muy bien. Éxito. Una pregunta, ¿cuándo se entregan las asignaciones? Cuando habla de las asignaciones es el portafolio. Portafolio de asignaciones, que es un solo paquete. Eso se entrega la última semana. Espero 31 y 2 de enero bien relax. Bueno, ahí veremos, ahí veremos. Cuidado, 24 de diciembre damos clase. Se refiere al 24. 24 ahí, Nochebuena. No, me refiero a que el portafolio se entrega el 24. Ah, sí, se entrega la semana del 24 de septiembre. En esa semana, toda esa semana va a tener para entregar. O sea que hasta el domingo. Sí, del lunes. Esa semana empieza. Vamos a ver mientras. Viene todo y un poco más aliso. Inventivas y cosas raras. Esa semana inicia
el 20. Lunes 20 hasta el domingo 26. Del lunes 20 hasta el domingo 26 tiene entonces usted para entregar el portafolio. Lo normal es que en el portafolio no alcanza el Demetrio Santamaría presente. No alcanza el tamaño para la plataforma, o sea, está muy pesado para la plataforma. ¿Qué tiene que ser? Oiga, no me esté preguntando después y no esté haciendo lo que le da la gana. En el portafolio sube solamente la portada y la hoja de presentación. Y por correo me manda entonces todo el documento. Monishka ya no pone ni presente, ya no va presente ya. Monishka, Arsani, presente. Se le olvidó el nombre. ¿Ok? Vuelvo y repito, para el portafolio, si no lo puede subir a la plataforma, usted pone la portada y la hoja de presentación, la sube a la plataforma, a su Moodle, y luego de ahí, entonces, a lo que es el correo, me sube la información completa. Me manda toda la información, ya sea en Drive o yo no sé cómo. Intente subirla en un solo PDF, en un solo documento. No me mande varios documentos porque es más complicado revisar. Entonces, como nos decía la compañera Rodríguez, mira la otra poniendo presente a estas alturas del día. Se me olvidó. Qué barbaridad. Otro más, vaya a ver. Ahí está, otra más poniendo. Entonces, esto va a ser horizontal, o sea, va a ser una hipérbola, no está en el eje Y, está paralelo, no está en el eje X, está paralelo al eje X. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Probablemente hacia arriba. Y entonces vamos a empezar a sacar los términos. Primero que vamos a sacar es el vértice. H, K, que sería 2,1. Vamos a buscar los ejes. O la distancia de los ejes. ¿Cómo le llame a ustedes con ustedes? Vamos a buscarlo para seguir la misma normativa a la cual le llamé a ustedes. Que por cierto, para matemática 2, si nos mantenemos, pues puedo decir que no. Y, vayan a robar. Para matemática 2, entonces sería el mismo grupo de WhatsApp. A ver. Como pasan escribiendo. Ustedes se metieron al grupo de debate, por cierto. ¿Alguien entró? No le llamo vértice, le llamo centro. El centro, luego, el chat. Yo no lo consideré, pero tengo pánico social. Gracias por ese dato, by the way. Mira, es curioso porque es nuevo, primera vez que se va a hacer. Y claro, cosas nuevas generan cosas interesantes. Esas cosas son buenas. Yo si pudiera entraba ahí, como a mí no me gusta debatir y eso. Pero bueno. Entonces, sería el eje, vamos a buscar las distancias de ejes. Estamos hablando de que el eje real era a cuadrado, que en este caso va a ser 6. Por lo tanto, a va a ser la raíz de 6. Aproximadamente, dígame cuánto vale la raíz de 6. 2.45. 2,45. Muchas gracias, Karen.
El eje imaginario va a ser b cuadrado, que va a ser en este caso 5, va a ser la segunda, porque b entonces va a ser la raíz de 5. ¿Cuánto sería ahí aproximadamente? 2.24. Muchas gracias, Karen. 2.24. Está. Vamos a ver también la semidistancia focal. C igual a la raíz de a cuadrado, b cuadrado. Estamos hablando de 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Estamos hablando de 25 más 36. ¿Cuánto daría esa suma? 61. Confírmelo por ahí, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Ahí de Lora diciéndome sí, prof. ¿Y cuándo va la raíz de 61 aproximadamente? Aproximadamente. 7.81. 7.81. Si nos damos cuenta, en ese sentido, vamos a trabajar mucho los decimales. Vamos a trabajar con decimales. Es muy importante porque para el proceso de graficación usted va a necesitar trabajar los decimales. No se va a tener la posibilidad de trabajar con las raíces, así que hay que trabajar con los decimales. Seguimos. Vamos a buscar los vértices. Para los vértices, A va a ser H más A, K. A' va a ser H menos A, K. B va a ser, para Shirley, H, K más B. B', que me escribió. Ay. Uy, qué problema. H, K menos B. Y lo foco por ahí mismo, ya que estamos. Enciende una luz, déjala brillar. K y H'. Bien, me gustaría. Aquí era 2 y 1. Me gustaría que me dijeran cuánto es decimalmente esa respuesta. Profesor, en la A, la primera sería 4,45,1. Gracias, Benson. Cuando vamos a colocar coma decimal y después tenemos esa coma, debemos de cambiar la punto y coma para no confundir la coma decimal con la coma de división en el sentido de los pares ordenados. A ver los otros valores. Profesor, el que sigue me dio menos 0,45.
En la B, profesor, me dio 3.23, 3.24 redondeado. Ujú. En la B' me dio menos 1.23, ¿cómo? 23. ¿24, profe? No redondeé bien. Profe, el que sigue es 9,81,1. Menos 5,81. Ahí está. Bien. Ya tenemos todos los vértices. Tenemos todos los focos del foco, pues. Recuérdate, 4 vértices, 2 focos. Profesor, ¿es obligatorio ponerlo en decimales? Sí, Gracias. sobre todo porque usted va a tener que graficar. Como usted va a tener que graficar, bueno, para el parcial no, porque no va a haber documentos, pero quizás para el semestral sí. Pues me interesa que grafiquen, me interesa que hagan su dibujito. Profe, ¿usted podría retroceder la página, por favor? Ajá, antes de eso responder unas preguntas. Cuando coloco prima, quiere decir derivada. Cuando coloco esta prima, no significa derivada. Eso es simetría axial. Esto es algo de simetría axial. O sea, A y A' es un punto que está a la misma locación, pero en sentido opuesto. Dice, profe, ¿no sería 6 igual a la raíz de 6 más 5, ya que los valores ya están elevados? Óigame, sí, ¿verdad? Aquí los eleva al cuadrado cuando no debería. Es cierto. Ya esos valores vienen elevados porque A es la raíz de 6 y B es la raíz de 5. Así que sería 6 más 5. Así que sería 11. Dígame, ¿y cuánto es la raíz de 11? 3,32. 30. Y obviamente eso va a afectar las estructuras que tenemos aquí, sobre todo esta dos de acá. Muchas gracias al compañero que nos dio esa aclaración. Ya esas son costumbres, ¿sabes? Cuando uno se la pasa haciendo la costumbre. Lo de la prima se quedó claro. También me preguntaron. Profe, o sea que no es prima, sino simetría axial. Exacto, esa, o sea, es la rayita que parece prima. Y el compañero me preguntaba, ¿esa prima es de derivada? No. Esa prima es de algo que se llama simetría axial, en donde nosotros, ahora lo veremos, vamos a intentar entrar en álgebra ahora, para ver entonces eso. Y por ahí mismo graficamos este problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces vamos a seguir buscando elementos, vamos a buscar la excentricidad. La excentricidad es C sobre A. Estamos hablando de... Que tienen, acuérdense del foco, me tienen que decir.
¿Cuánto da ese foco y el foco prima? Y me dicen también cuánto da la excentricidad. La excentricidad da 1,35, profe. Acuérdate que la excentricidad en la hipérbola tiene que ser mayor que 1, así que vamos por buen camino. Los focos. Profesor, ahí era raíz de 11. En el foco. Sí, era raíz de 11. Me da 5,32. 5,32. Y para el otro, Menos 1,32. 32. Ok, denme un momento. Bien, entonces, tenemos la excentricidad. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando el lado recto. Al lado recto, acuérdate que necesitamos 2b cuadrado sobre a. 2 por 5 sobre raíz de 6. Eso sería aproximadamente en decimal. $4,08. Recordemos además que necesitamos realmente el lado recto entre 2, o sea, la mitad de 4,08 para empezar y reemplazar los valores. Los extremos del lado recto deben ser K más lado recto entre 2, H más C, K menos lado recto entre 2, H menos C, K más lado recto entre 2, y H menos C, K menos lado recto entre 2. Me dicen cuánto da cada uno de esos valores. Profesor, el primero sería 5,32. 2,04. Ese viene con el K más lado recto entre 2. ¿Cuánto dio el lado recto entre 2? Nadie me dijo. Y me dio 2,04. 0,4. Y entonces cuando sumas con el K, 1, 3,04 debe ser. Ah, no hice esa parte. Disculpe. Ay, no me preocupes. Pero todos cometemos errores. Hey. Normal. Son muchos números. Voy a hacer trampa porque me voy a copiar del H más C y el H menos C.
Y aquí me puedo copiar también del lado recto, el cama al lado recto entre 2. 0,4. Ahí está. Y nada más faltaría entonces el otro. Sí, profesor, el menos me dio menos 1,04. Ahí está. ¿Acabé? Pregunta. ¿Acabé o me hace falta algo? La asíntota, profe. Como dijo La asíntota. la asíntota, las asíntotas, obviamente, muchas gracias. Para las asíntotas, creo que los puse al revés. 2,1. Ahí está. Sería entonces raíz de 6 y menos raíz de 6 es igual a más o menos raíz de 5 esto era 2,45 y el otro 2,24. Y de aquí entonces sacamos los valores, uno positivo y el otro negativo. ¿Cuánto da esta resta aquí? Dos coma tres, profe. 0,3. 0,3. Gracias. Gracias, compañera Rodríguez. Multiplicamos por menos 1 para que me quede positiva. Y ahí está. Ay. Esta es una. Falta entonces la otra con en negativo. Ya. Tengo que llevar a la mínima expresión estas estructuras. No las puedo dejar solamente indicadas así. Porque si se da cuenta es un procedimiento que puede valer puntaje. Aquí sería más.
¿Me confirman si está la suma bien? Sí, está correcto, profesor. Todavía sé sumar con la mente. Qué bueno. Profesor, de cara a la prueba, eh, ¿cómo vamos a trabajar? O sea, ¿usted nos va a dar un problema y tenemos que resolverlo todo eso? ¿Cómo? Habíamos acordado de que esto iba a ser por formulario. ¿Se recuerda? ¿O no acordamos eso? Hola. Hasta donde sé, sí. Gracias por responder y no dejarme. Se suponía entonces que nosotros habíamos acordado que esto iba a ser por medio de formulario. Entonces, en ese formulario va a venir por lo menos la pregunta 1, suponte. En la parábola tal, el vértice es 0,0, 0,4, 4,0. Opción A, B. Tú eliges entonces la opción que te gusta. 2. En la parábola tal, el parámetro es tanto, tanto y tanto. O sea, de elección y entonces usted tiene que elegir. Yo le puedo preguntar cualquier cosa. Yo le puedo poner una hipérbola, sí, muy simple, y decirle su ecuación normal es tal, tal y tal. Así simple. Mira, que va a ser súper sencillo. Obviamente tú tienes que ponerte, hacer todo este procedimiento para luego entonces decir sí o no. El eje real de la ecuación tal es 8, y bueno, 9, raíz de 3, va a ser de opción múltiple, todo de opción múltiple. 100 puntos. 5 puntos por problema, porque van a hacer preguntas así sencillas. Como son 5 puntos por problema, van a ser entonces 20 problemas o 20 preguntas. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre eso? No, profesor. Bien. No hay dudas, no hay preguntas. Podemos pasar entonces al siguiente tema. El siguiente tema, siendo las 3:13 de la tarde, son vectores. Los vectores no son difíciles. Nosotros hemos visto muchos vectores en nuestra vida sin darnos cuenta. Y es que los vectores, para eso estaremos en la página 542, donde se nos va a empezar a hablar sobre los vectores y se nos va a empezar a comentar sobre las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Hay una terminología especial, hay una terminología que es muy importante de analizar. Acuérdense que las unidades se dividen en dos tipos. Unidades escalares y unidades vectoriales.
Hay unidades las cuales solamente es ella misma, por lo menos el tiempo, a menos que sea Marvel, pero esa es otra historia. Y el tiempo es linealizado, o sea, es una estructura lineal. Hasta donde la conocemos o hasta donde la entendemos es lineal. Una línea de tiempo, una línea recta. Por eso le digo que Marvel, los que vieron Loki, bueno, comprendieron un poco más sobre eso. ¿Alguien se la vio? Se rompió en distintas líneas del tiempo, esencialmente. Ujú. Esencialmente se rompió en distintas líneas del tiempo. Exactamente. Dependiendo de las diferentes elecciones que una persona hizo. Una persona hizo esta. O sea, por ejemplo, usted podría incluso ser otro tipo de profesor, como que usted hubiera sido profesor de química o algo así, dependiendo de la elección que usted hizo. Básicamente eso. Exactamente, básicamente esa es la idea. Dependiendo de las decisiones que tomamos, entonces eso va generando líneas de tiempo. Es ficción hasta cierto punto, porque tiene parte de realidad, tiene parte de estructura y tiene parte de ciencia también. Hay ramas de la física, sobre todo la física cuántica, está trabajando cosas como esa. Y el análisis de eso. What if también sería otro ejemplo de ese multiverso que están creando y que nos habla pues de las diferentes realidades, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro. Como decía el compañero Brian, dependiendo de ese tipo de las decisiones, pues, ocurre esto o ocurre lo otro. Como les decía, en la física cuántica se tiende a estudiar esto. Le iba a decir algo, pero se me olvidó. Y eso pues genera muchas implicaciones. Hay un anime que trabaja muy bien esa idea de las realidades, las múltiples realidades y las múltiples posibilidades en base a las tomas de decisiones. El anime se llama Steins Gate. Steins Gate. No sé si alguien lo ha visto. Es un anime muy interesante en donde, entre broma y verdad, se hacen estudios muy a fondo sobre las posibles realidades, sobre las líneas de tiempo, sobre las diferentes estructuras que pueden haber existido. Pueden existir. Es un tema que es hipótesis más que otra cosa. ¿Será verdad o no será verdad? No se sabe. Lo que sí se sabe es que el tiempo es escalar de momento para que suceda estas múltiples realidades. Tendría que ser el tiempo vectorial, o sea, que el tiempo tuviera una magnitud, tuviera una dirección y tuviera un sentido. Eso genera muchas preguntas y es un tema muy escabroso en algunos puntos, muy complicado de trabajar en algunos puntos y muy profundo de analizar. ¿Por qué? Porque, claro, el tiempo es lineal, nuestras decisiones dependen, hacen que nuestro futuro cambie, pero hasta qué punto esas decisiones, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, mis decisiones hacen que mi futuro cambie, pero cambia bajo ciertos límites. ¿Sabes? Es como que esas decisiones van a hacer que cosas cambien, pero no. Hay un límite de posibilidades. Y se supone que con ese multiverso, con esa estructura de múltiples dimensiones y de múltiples realidades, se salta ese límite que hay. Y eso genera otra línea de tiempo paralela. Es como si fuera
como si tuvieras una rama que tiene diferentes tipos de ramificaciones, que se salta la línea principal y va a otra posible situación. Eso genera muchas preguntas, muchas incertidumbres, como por lo menos, entonces mis decisiones valen pero no valen. ¿Sabes? Como que, sí, pero igual tarde o temprano llegarías al mismo punto. Quizás sí, quizás no. Quizás, como decía el compañero el compañero Brian, quizás una decisión que yo hubiera tomado no me hubiera tomado diferente, hubiera hecho que no fuera profesor de matemáticas, si no fuera profesor de química, si no fuera profesor de español, de inglés, pero terminaría siendo profesor. Ay, es como que, sí, es otra carrera, pero es otra rama, pero es la misma carrera. Y ahí es mucho para trabajar, hay muchas cosas interesantes ahí para analizar. Lo cierto es que el tiempo es escalar, es lineal, es linealizado. La distancia también es lineal, es linealizado, es hacia adelante. Mientras que las estructuras vectoriales tienen estos tres componentes de siempre, que siempre analizamos, siempre recordamos, pero nunca se nos recuerda. Magnitud, que es la distancia, el valor numérico. La dirección, es el ángulo. Y el sentido, que es, pues, los puntos cardinales. Para matemática, normalmente se trabaja solamente estas dos, la magnitud y la dirección. No se llega a trabajar el sentido, porque se le deja esa situación a física. Recuérdate que la física es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento de los cuerpos y le da, entre otras cosas, y busca encontrar las leyes de la naturaleza. O sea, la física se basa a la naturaleza. La matemática no se basa a la naturaleza, la matemática se basa en muchas otras cosas, no necesariamente la naturaleza. De ahí que en matemáticas solamente encontremos la magnitud y la dirección. Como decía, la magnitud escalar, o sea, los escalares, no los eternos, sino los escalares, son números, es un número, es una cantidad fija, mientras que la parte vectorial es la temperatura también. La temperatura es otra. En donde tenemos en los vectores también, importante, un punto inicial y un punto terminal. Siempre vamos a tener en vector un punto inicial y un punto terminal. Para analizar la magnitud, de cualquier vector, se le llama módulo también. Para analizar la magnitud de un vector sencillamente, esa distancia, muy parecido al teorema de Pitágoras, es que termina generando en todos los vectores un teorema de Pitágoras. Siempre se termina generando un triángulo rectángulo y ese triángulo rectángulo genera un teorema de Pitágoras. Así que básicamente es la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado, todo sobre una raíz cuadrada. Esa es la magnitud. También se le llama dirección, también se le llama módulo. Para el ángulo, para la dirección, perdón, la normal es la tangente a la menos 1, la que normalmente se utiliza, es y sobre x, normalmente. Eso no significa que existan otras. Se nos presenta esta porque es como la más facilita. Pero hay muchas otras opciones. Profe, ¿de dónde sacó la x y dónde sacó la y? Todos los vectores en matemática van a ser estructurados de la siguiente manera. X, y.
Esto es una representación geométrica de un vector. Se parece a los paréntesis, son como unos, el mayor igual, pero realmente trabajan como si fueran paréntesis. Lo único que me hace esto es diferenciar que no es esto. O sea, es como que no es par ordenado, es un vector que tiene una componente en X y tiene su componente en Y. Hay unas formas alternas de buscar esta dirección. Ahí está. Esas son las formas alternas que podemos utilizar para encontrar los procesos de vectores, cada uno de ellos. Es curioso porque normalmente la que utilizamos es la de la tangente. Vamos a ver diferentes vectores que nos van a presentar, nos dan los valores y entonces buscaremos esa magnitud y esa dirección. Tengo el vector V, que es menos 2,2. Tengo el vector U, que es 0,3. Y tengo el vector W, que será 1, menos 3. Vamos a buscar la magnitud, o sea, el módulo de cada uno de ellos y la dirección de cada uno de ellos, o sea, el ángulo. La magnitud de V va a ser x cuadrado más y cuadrado. Estamos hablando de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 más 4, que sería raíz de 8. O sea que sería 2 raíz de 2. Esa es mi magnitud. Para el sentido, se va con todo y el ángulo. De menos 1. Ahí cuánto sería el ángulo. Tangente a la menos 1 de menos 1. ¿Cuánto me daría? Menos 45. Démelo en positivo. Acuérdate que en qué cuadrante estamos. X negativa, Y positivo, así que sería segundo cuadrante. 180 menos 45, estamos hablando de 135 ángulos. ¿Ok? Me gustaría que sacaran el componente de U y el ángulo. Me dicen cuánto da. Y el componente de W. Y me dicen el ángulo.
¿Qué pasó? A la ropa. A ver, ¿cuánto da? Profe, Dígame. la magnitud me dio 3 y el ángulo me dio 0. ¿Y del otro? No lo he hecho aún. Esta te dio 0. Profe, en el otro me dio raíz de 10. Dame un W. momento. Raíz de 10. Y el 288. 288. Ajá. Ah, bien. Es sencillo, no es algo diferente a lo que ya hemos visto. Por eso yo les decía, este tema no me preocupa tanto en el sentido de que pues, tampoco es tan difícil. La magnitud de sentido es algo que siempre hemos visto. Ahora, Profe, ¿puede retroceder un momento? Disculpe. ahí está. ¿Cuánto? Le dio 208. 288. ¿Y cómo hizo eso? No sé. Ella le dio así. O sea, puso Dice, tangente tangente a la -1 de -3 sobre 1. Vamos a hacerlo en la calculadora. Shift tangente de -3. Me quedaría -71,6. Eso está x En el cuarto positivo, cuadrante. cuarto cuadrante, así que tenemos que sumarle 360, así que es 288,4. Ese tema es de los primeros que dimos, donde trabajábamos los ángulos, ¿se recuerda? Ahí dimos. A ver, vamos a ver ahora un poco sobre el álgebra de vectores, a lo que nos atañe. Los vectores se pueden sumar, los vectores se pueden restar, los vectores... Podemos trabajar mucho con vectores. Yo le puedo dar un vector. Vamos a hacerlo acá. 2,1. Tengo otro vector que sería mi vector v. Y ese vector v va a estar definido como -1,5. Y yo entonces puedo empezar a jugar. Puedo pedir 2u, puedo pedir -5v, puedo pedir u más v,
puedo pedir U menos V, puedo pedir 5U más 4V, y puedo pedir, y puedo pedir, y puedo pedir. Ahí está. O sea, ¿cómo haría entonces todo en cada uno de estos casos? Vamos a ver el primero, que sería 2 por U, 2 por, vamos a colocarlo directo, 2,1. Ese 2, que está en la parte externa de ese vector, puede multiplicar a cada uno de los términos que está dentro. O sea que estaríamos hablando de 4,2. Pasaría lo mismo para el otro, menos 5 por menos 1,5. Ahí lo único que tengo que tener el cuidado de que al multiplicar van a cambiar los signos porque es un negativo. Me quedaría 5, menos 25. Cambia los signos, no cambia la estructura. Siempre se va a mantener componente en X, componente en Y, componente en... A veces no se dice XY. A veces lo que se dice es Y. Está bonito, está ahí. Y con un techito arriba. Y J con un techito arriba. Que eso lo que me indica es el eje Y, el eje J y el eje Z o el eje K. Cuando es YZ. La tercera dimensión se estructura como K. Es lo mismo. Decir Y es lo mismo que decir X. La misma estructura, pero algún que otro cambio. O sea, nomenclatura más que nada. U más V sería 2,1 más menos 1,5. Y esta suma tiene que ser término a término. El primer componente con el primer componente y el segundo componente con la segunda componente. O sea, estaremos hablando de 2 menos 1, 1 más 5. Es probable de que si estamos haciendo estos arreglos de componentes, pues vayan a cambiar 1,5. Lo que empieza como una suma puede terminar siendo una resta o algo por el estilo. Miren el otro caso. 1,5. Estaremos hablando de 2 más 1. Recuérdate que con el signo menos que tenemos aquí va a cambiar ese signo. Y para el otro, 1 menos 5. Eso sería 3,4 negativo. Vamos a ver estos últimos que están aquí. 5 por 2,1 más 4 por menos 1,5. Estaremos hablando de 10,5 más menos 4,20. O sea, 6,25. El 10 y el 4 se terminan restando y el 5 y 20 se terminan sumando para que me dé 25. Vamos a ver este último. Ahí. Ya les digo, no es difícil. Suma y resta de vectores no es difícil. La suma y recta de vectores se puede hacer también por el método de diagonales en relación al paralelogramo. Se puede hacer también con ese proceso de interpretación geométrica. Con las interpretaciones geométricas en donde lo que se tiende a hacer es, suponte esto, U más V. U, voy a intentar graficar siendo U 2,1, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. XY.
Graficamos primero este vector 2,1, ahí está U. Grafiquemos el otro vector, menos 1,5, aquí está V. Y luego de eso, este va para aquí, obviamente este vector U. Y el otro vector V, súper recto, obviamente, claro. Va para aquí. Unifican ellos, esos vectores, y trazan unas diagonales. Y entonces esas diagonales son las que ejecutan los diferentes vectores. Más que nada el proceso geométrico. Esto es por paralelogramo. Eso nosotros no lo hacemos acá, no lo trabajamos acá, porque sencillamente no nos interesa trabajar eso. Bien. Lo último que veremos por el día de hoy es algo que se llama vector unitario. Hay una fórmula para trabajar el vector unitario y para ese vector unitario normalmente va a ser V entre la magnitud de V. Podemos tomar este mismo ejemplo que está aquí, siendo V menos 1,5. Buscamos su magnitud, que va a estar definida como menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. 1 más 25, me quedaría raíz de 26. Eso es 2 por 13, así que no puede salir nada. Y luego, para generar un vector unitario, lo único que tenemos que hacer es 1 sobre la magnitud por el vector. O sea, estamos hablando del vector menos 1, raíz de 26, 5 por la raíz de 26. Y este es mi vector unitario. Es bien sencillo. ¿Por qué el vector unitario es importante o por qué el vector unitario es interesante? Porque la magnitud del vector unitario va a ser 1. Siempre va a ser 1. Búsqueme rapidito la magnitud de este vector. Da 1. Siempre cuando un vector unitario está bien estructurado, la magnitud va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. Es una forma de comprobar que tu vector unitario está bien estructurado. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
Ninguna pregunta. Ok. Profe, Vamos una a darla. pregunta. Ajá. Diga. Ok, eso del -1 y el 5 es lo de arriba, ¿cierto? Y solo le puso la raíz de 26 que sería V, el vector. Exactamente. La magnitud de Ujú. V. Exacto. Y otra pregunta que tenía sobre el parcial, profesor. Como usted dijo que va a ser en formato, bueno, desde Moodle, pues, Formulario. cuestionario. Ajá. Cuestionario. Eso va a tener un tiempo específico, ¿cierto? Sí, yo lo voy a tener activo por un tiempo y Ah, ya ok. después de ese tiempo se cierra. Sí, pero entonces lo que iba a decir es que usted nos va a poner, es que yo le entendí que nos iba a poner 10 problemas, o sea, pero no 20. entiendo si 20, 40, no mentira, 20. 20. Entonces no entendí si, o sea, van a ser problemas distintos o digamos que nos pone un problema y como son largos, nos va a preguntar dizque, de eso el parámetro o van a ser cada uno distinto, solo para saber. Pues, exacto, para las secciones cónicas, que son mucho lo que se pide, obviamente sí, no todo, pero te puedo decir que de una parábola, de la parábola y entonces encuentre elipse, perdón, de una elipse, encuentre el centro, encuentre los vértices, uno de los vértices es tanto, la semidistancia focal de la elipse es tanto, o sea, varias preguntas de un mismo problema. Ah, ok, listo, profesor. Pasaría lo mismo con esto de vector unitario, en donde yo te digo, dado los siguientes vectores, encuentre 5u más 4v más w, o ponerte otro vector, es tanto. Y ahí tú eliges de las opciones. O el vector unitario al vector 2u es tanto. Porque esa es otra cosa muy interesante. Y qué bueno que preguntaste. Se nos generó esta duda. A todo esto que está aquí, cada una de estas estructuras, yo le puedo sacar mi vector unitario. O sea, yo puedo venir y decir, suponte, el vector unitario de u más v. Busque el vector unitario. Para eso entonces, porque como me genera un vector 1,6, yo entonces tendría que buscar ese vector unitario de la mano de esa estructura llamada magnitud y por ahí me voy. Entonces, claro, uno dice, son 20 problemas, o sea, son 20 preguntas. Quizás puedan ser nada más 5 problemas y de cada problema son 4 preguntas. Lo que normalmente hemos hecho en las pruebas pasadas, en donde yo te daba un problema y de ese problema te empezaba a sacar por respuesta, preguntas, perdón. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe, es que así lo tenía pensado, pero quería corroborar. Claro, exacto. Son preguntas cortas, preguntas rápidas, pero que pues, tienes que saber sacarlo todo, porque yo no te voy a decir qué te voy a pedir o qué no. Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra consulta. Si no, bueno, ya lo dejamos por el día de hoy hasta aquí. Ok, ha sido un placer estar con ustedes. Es difícil cuando uno está cansado y tiene sueño, pero hay que darle, hay que darle, hay que darle. Así que nos vemos la siguiente clase. Creo que alguien me había escrito. Listo, profe. Cuídese. Igual. Chao. Bendiciones. Chao, profesor, tenga buen fin de semana. Igual. Feliz fin de semana. Chao, profe, feliz fin de semana. Profe, Igual. mire que no puse la salida temprano, mire. Qué barbaridad. Hasta que por fin. Nos vemos. No, profe, Chao, cuídese. profe.